Libro de Génesis, capítulo 15, verso 16. Génesis capítulo 15. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice la palabra del Señor: y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación. Repita conmigo: cuarta generación. Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Tome su lugar, por favor, póngase cómodo. El Señor añada virtud a su palabra en esta noche. Tenemos un lema en nuestra convención y es generación emergente. Y yo quiero hablar en esta noche acerca de las transiciones generacionales. Porque para poder hablar de lo emergente, tenemos que entender el proceso transicional que hay y que involucra esto, para realmente poder llegar a ser una generación emergente que camina y que funciona dentro del diseño y del propósito de Dios. Cuando hablamos de lo emergente, el diccionario define la palabra emergente, entre otras cosas. Me encontré con una definición que me gustó muchísimo, y es algo naciente que procede o que tiene principio en otra. ¿Qué significa eso? Que lo emergente se deriva No podemos divorciar lo emergente de la realidad de que hay gente que viene tiempo atrás funcionando en un diseño y que son los instrumentos, son aquellos que nos están impulsando para nosotros poder salir a la luz como una generación emergente. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que entender que la generación que está surgiendo y está floreciendo y desarrollándose en nuestro contexto cristiano es el producto de una generación que la parió. No sé si se escuchó eso. Escribe el escritor guatemalteco Junior Zapata que todos los medios sociales, las grandes empresas, los políticos, los tecnólogos, los sociólogos, los educadores, entre otros, han notado la presencia de esta generación en nuestra sociedad, pero que al parecer como que la iglesia está dejando a un lado esto. Yo quiero que usted entienda en esta noche que Dios está levantando una nueva generación dentro de la iglesia. Dígale a la persona que está a su lado: hay una nueva generación. Y esa generación, muchas gracias, se llama generación emergente. Dios no puede desarrollar una visión con una sola generación. Para poder Dios desarrollar su visión para una nación llamada Israel, necesitó 4 generaciones para llevar a cabo su propósito con esa nación.
Por eso la Biblia, Dios es conocido en la Biblia como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero podemos decir también que es el Dios de José. Es un Dios de generaciones. Es un Dios de generaciones. La generación emergente es una generación que se levanta en el mover de la gloria de Dios. La generación emergente que Dios quiere utilizar para cambiar la República Dominicana no es una generación cualquiera. Es una generación que está fluyendo en el mover de la gloria de Dios. Oh, yo no sé si eso se escuchó en esta noche. Es una generación dependiente. Es una generación que entiende que para poder llegar a su destino profético necesita de un elemento sobrenatural. Porque en medios humanos, ¿sabe? Estamos en un tiempo donde el posmodernismo, donde los principios se han perdido, donde la moral se ha sacado de la sociedad. Es una sociedad inmoral. Es una sociedad que ha ido evolucionando en todos los aspectos tecnológicos, científicos, sociales. Y para que la iglesia pueda impactar, no solo necesita estar adelantado en el tiempo, es decir, en lo social, en lo político, en lo tecnológico, sino que necesita de un elemento sobrenatural. Cuando hablamos de lo emergente, muchas veces nos quedamos en lo natural, pero no podemos ignorar que la única forma de impactar la sociedad es que sea Dios quien la impacte a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo tengo una palabra para ustedes en esta noche que tiene un carácter profético. Y lo profético se distingue por varias cosas. Una entre ellas es que nos ayuda a entender nuestro pasado. Porque es imposible que para que nosotros entremos a nuevas dimensiones a las cuales Dios nos está llamando, entremos sin conocer, si no tenemos una referencia de donde hemos venido. No sea que cometamos los mismos errores que generaciones pasadas han cometido. Por eso yo quiero hablar de la transición generacional. Yo le voy a repetir por si alguien no escuchó en esta noche. La generación de jóvenes que Dios está levantando en este tiempo es totalmente distinta a la generación de los tiempos pasados. Es una generación completamente diferente. Dios es un Dios generacional y en cada generación Él tiene gente que va a usar poderosamente para dejar una marca en esa generación. De hecho, usted va a notar en las escrituras que cada vez que Dios quería traer un movimiento en medio de su pueblo, lo primero que Él utilizaba eran los jóvenes. Porque los jóvenes son catalíticos de Dios. Los jóvenes pueden interpretar de una manera poderosa el deseo y la intención original del Padre en un momento específico. Los jóvenes cuentan con una cualidad y es el vigor, el ímpetu que se necesita para llevar a cabo el proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios necesita prontitud, el proyecto de Dios necesita valentía, el proyecto de Dios necesita que estemos completamente involucrados. Y la juventud
tiene esa característica especial. Siempre que Dios va a hacer algo, lo comienza a través de la juventud. Yo quiero que usted entienda en esta noche que tú estás envuelto en medio de un tiempo extraordinario. Tú estás en medio de un tiempo específico señalado por Dios para que a través de tu vida ocurran cosas extraordinarias. Yo quiero decirte que tú eres un privilegiado y una privilegiada de Dios. Oh, no, eso no se escuchó. Tú eres un privilegiado y una privilegiada de Dios. Tú eres alguien especial para Dios. A Dios le ha placido tenerte en este tiempo y en esta hora, porque Él quiere usarte poderosamente para la gloria de su nombre, y quiere que tú seas parte de la generación emergente. Yo estoy convencido, juventud dominicana, que ninguno de nosotros que estamos viviendo esta generación la estamos viviendo por coincidencia. Yo estoy seguro que no estamos viviendo por casualidad. Tu país, tus padres, tus facciones, tus talentos, tus fortalezas y aún tus debilidades estaban divinamente diseñadas, y ellas responden al propósito de Dios para tu vida. Por eso entiende que tú estás viviendo en el país correcto, tú estás viviendo en el lugar correcto, tú estás viviendo en medio de la generación correcta, tú estás en medio del propósito correcto. Y una de las cosas que Dios está haciendo en estos tiempos es que Él está soplando sobre la juventud mundial y los está despertando a su destino profético. Dice Hechos 17:26 que a Dios le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación a todos los hombres. Y a mí me parece en esta noche que la juventud dominicana está viviendo horas, aleluya, en la cual Dios ha prefijado el mayor mover que esta nación jamás ha conocido. Y yo quiero decirte que tú estás posicionado. Yo quiero decirte que Dios está señalándote a ti. Yo quiero decirte que este es el tiempo para que tú seas parte de ese mover. Alguien diga amén en esta noche. Llevo cerca de 3 para 4 años orando por esta nación, pastores. Y quiero decirles, ven, Dios me ha llamado desde lejanas tierras. Y yo he venido a esta nación dominicana, para decirles que el tiempo que Dios ha marcado para ustedes es el mejor tiempo en la historia que ustedes como nación y como iglesia de Dios han vivido hasta hoy. Es por eso que este lema no es coincidencia. Pastor Manuel, usted es misionero y usted lo sabe. Este es el tiempo de Dios para esta nación. Jamás y nunca, jamás y nunca, jamás y nunca, jamás y nunca Dios estaba tan determinado a traer fuego sobre una nación, fuego de avivamiento, fuego de gloria, como lo que Él quiere hacer con la nación dominicana. Alguien diga amén a eso. Aleluya. Este es tu tiempo. Esta es tu hora. Este es tu momento. Y esta es tu generación. Este es tu momento profético en Dios. Dios siempre ha tenido jóvenes en cada generación. Jóvenes que se han levantado ante el reto de lo imposible.
Jóvenes que se han levantado para desafiar, aleluya, lo sobrenatural. Jóvenes que se han levantado con carácter, con firmeza, con integridad, con rectitud, pero con una condición en su corazón, y es de que saben que Dios hará algo a través de ellos. Y este es el tiempo tuyo. Esta es tu hora. Este es tu momento. Yo quiero que usted se despierte a la realidad en esta noche, joven, de que es contigo. Dios no le está hablando al vecino. Dígale al que está a su lado: Dios no te está hablando a ti, me está hablando a mí. A ti también, pero más a mí. Vamos, dígaselo. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Es tremendo que Dios siempre ha usado la juventud. Y yo quiero que entendamos en esta noche que el texto que nos ocupa en esta hora nos habla de una transición generacional. Cada generación es importante en su época. Ninguna tiene menos importancia y menos valor que la otra. Todas son importantes. ¿Sabe? De hecho, nosotros debemos reconocer y honrar las generaciones pasadas. Porque tenemos que entender que muchos de los principios que hoy tenemos no nacieron en nuestra generación, sino que nacieron con la generación anterior. La generación anterior sembró. La generación hizo un trabajo. Ellos nos mentorearon, ellos nos ayudaron y empujaron para que nosotros hoy día pudiéramos ser parte de una generación emergente. Vivimos de una transición a otra. Yo quiero que me tengan paciencia, por favor. Llevo 15 días aproximadamente en el país y todos los días hemos estado predicando noche tras noche. Acabo de terminar una cruzada al aire libre de 3 días. Y bueno, entenderán si me escuchan la garganta un poco baja. Vivimos de transición de una a la otra. En Dios nada es estático. En Dios nada está quieto. Pero lo importante es hacer una transición donde conservemos y honremos el legado anterior y conservemos los principios bíblicos y sagrados. El problema de muchas transiciones generacionales que se están haciendo en este tiempo es que se están haciendo fuera de contexto. Con todo respeto lo digo, se están haciendo cambios y transiciones completamente salidas de lo que la verdad bíblica establece. Y el problema es que al hacer la transición se están recibiendo mentiras como verdades, sofismas. Y mucha gente está atendiendo eso como una verdad. Es por eso que tenemos que entender que toda transición debe hacerse de acuerdo al establecido en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta hora? Quiero que entiendas en esta hora que
Porque Dios te quiere promover. Dios quiere que aprendas que en toda generación tiene que haber una reacción a la palabra de Dios. Y lo último es que tú tienes que entender y anhelar, progresar y avanzar. Porque cada una de las generaciones, de cierta manera, se pueden identificar y las puedes asociar como etapas de tu vida. Por eso no podemos ignorar el pasado. La Biblia habla de la cuarta generación. Más a la cuarta generación, dice el texto que leímos. La Biblia habla de 4 generaciones y quiero ir con la primera, para que nos ubiquemos en un marco, para poder llegar a donde quiero llegar. La primera generación está en el libro de Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 1. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La primera generación es la generación de Abraham, un hombre que fue llamado de un contexto religioso. Pero lo que cabe destacar en esta generación es que esta generación no tenía un punto de referencia en el cual afincarse, en el cual aferrarse. Porque Dios llama a este hombre de un contexto completamente idólatra. Él no tenía un referente. Él no tenía un apoyo. De hecho, él era hijo de Taré. Y su padre era tallador de imágenes. Venía de una cultura pagana. No conocía a Dios. Y la primera generación es una generación que no tiene un punto de referencia. Quizá nadie en su casa ha sido creyente. Es el primero que conoce del Señor. Llega y tiene que experimentar esa persona en Dios. Tiene que tener una dependencia total y absoluta. Pero lo que también cabe destacar de esta generación es que la marca distintiva de esta generación es la obediencia. Un tipo que no conoce a Dios, un hombre que no ha experimentado a Dios, que no tiene referencia, recibe una palabra que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. E inmediatamente, hermano Hilario, este hombre obedece. Esta generación es conocida como la generación de la obediencia. Una generación obediente. Y me llama la atención que Dios le dice: desconéctate de tu mundo, desconéctate de tu realidad, desconéctate de tu contexto. Yo no sé a cuántos jóvenes en esta noche Dios le está diciendo: desconéctate de lo que estás haciendo, desconéctate, aleluya, de lo que estás vivenciando, desconéctate de tu mundo, porque quiero conectarte con una nueva realidad. Quiero sacarte del mundo donde estás, porque quiero llevarte a un lugar que tú no conoces, porque te quiero bendecir, quiero que seas de bendición, quiero engrandecer, oh my God, quiero engrandecer tu nombre. Alguien diga amén. Una generación obediente.
Abraham, por su desconocimiento, cometió errores. Hizo cosas indebidas. No tenía un punto de referencia. Pero a pesar de eso, fue obediente. Y eso es lo que tenemos que destacar. Toda promesa está condicionada a tu obediencia. Eso no se escuchó. Yo te lo voy a repetir. Toda promesa está condicionada a tu obediencia. Si tú quieres algo grande en Dios, Dios te da promesas, pero también te da demandas. Y Dios le dice a este hombre que cometió errores, que se cargó un Lot en el proceso. Usted sabe que Lot significa velo. Cuando tú te cargas un Lot, ese Lot no te deja ver la realidad de la gloria de Dios. Él se llevó un Lot. Luego él obtuvo de manera ilícita o de manera no correcta una descendencia a través de una mujer que no era con la cual Dios lo iba a bendecir, y produjo un Ismael. Pero muy a pesar de esos errores, este hombre fue obediente. Yo lo que le estoy hablando en esta noche a esta generación es que para poder hacer una buena transición generacional, se requiere que en primer lugar se levante una generación obediente a Dios, a su palabra, aleluya, y a sus directrices. Alguien diga amén a eso. Lo segundo que la Biblia nos habla está en el libro de Génesis, capítulo 26. Versículo 3. Habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Está hablando de una segunda generación. Y el hombre de la historia se llama Isaac. Y él representa la segunda generación. Lo interesante de esta historia o de esta generación es que esta generación es una extensión de la primera. Porque Abraham transmitió a esta generación todo lo bueno que vivió, pero también transmitió lo malo. Tú te vas a encontrar que muchos de los errores que cometió Abraham los cometió Isaac. Isaac cometió los mismos errores. Abraham negó a su esposa. Isaac hizo lo mismo. Porque recibió una información incorrecta. Recibió una herencia que no era coherente con el diseño de Dios. Y este hombre, Isaac, es interesante porque esta generación nos habla de que cuando algo es imposible para el hombre, es posible para Dios. Porque Isaac es el producto de una palabra que Dios dio a su siervo Abraham. Isaac era imposible que naciera. Su madre no podía concebir.
Su madre era avanzada de edad. Su madre no tenía la capacidad de procrear. Su padre era anciano. Pero un día, producto de una palabra, ay Dios mío, yo no sé a quién yo le esté hablando en esta noche, pero un día, producto de una palabra, después de mucho tiempo, Dios vino sobre ella y ella concibió y dio a luz un hijo llamado Isaac. ¿Cuántos dicen amén en esta casa? De paso quiero decirte, no importa el tiempo de tu espera. No importa el tiempo que llevas viviendo, esperando que Dios cumpla su palabra. Quiero decirte, si Dios prometió con su boca, con su mano, lo va a cumplir. Oh, eso no se oyó. 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 Si Dios dijo que lo haría, no importa el tiempo de tu espera, Dios lo va a hacer. Mucho tiempo, 25 años, 25 años, 25 años. Pero esta generación nos enseña que a pesar de las imposibilidades humanas, tenemos un Dios de posibilidades. Pero esta generación tiene una cualidad también. Su madre le colocó Isaac, que significa risa, porque ella creía que era imposible que una anciana pudiera concebir. Y ella decía, cuando vean que yo, una anciana, tiene un bebé, la gente se va a reír. Esta generación cree que Dios puede hacer cosas, pero a veces se intimidan frente a la realidad de su mundo. Una generación que cree en la posibilidad de Dios, pero cuando contempla su posibilidad, se atemorizan. Le cuesta confiar plena y totalmente en el Señor. Pero esta generación también tuvo que pasar por riñas, porque sin él quererlo, su papá le dejó un problema a un Ismael que siempre estuvo riñendo con él hasta el día de hoy. Esta generación nos enseña que van a venir momentos de imposibilidad, pero es ahí donde tenemos que creer que no hay límites para Dios. Wow, tengo que decirlo. Esta segunda generación, y quiero hablar con hijos de pastores. ¿Cuántos hijos de pastores hay aquí? My God, estoy hablando con el pueblo correcto. Esta generación nos enseña una verdad para hijos de pastores. Abraham tenía un llamado, pero en un momento determinado tenía que sacrificarlo. Y la generación que se conecta o que se asocia con la generación de Isaac es una generación quizá de hijos de pastores que han tenido que ver el día a día de cómo sus padres tienen que orar y tienen que clamar para que Dios provea o para que Dios haga esto o aquello. Y en el proceso por sus padres querer agradar a Dios, han tenido que sacrificar su familia.
Los Isaac son aquellos que dicen: ¿por qué yo no puedo tener lo que otros tienen? ¿Por qué no puedo comportarme como los otros, como mis amigos se comportan? Y en el proceso de ser hijos de pastores, se hieren, se lastiman. Y hoy día hay mucha gente, hijos de pastores, que no quieren saber nada de Dios, porque inconscientemente se resintieron y están heridos. My God. Lo que Isaac tenía que entender es que a pesar de que había un sacrificio pedido por Dios, también había una provisión para ese sacrificio. Porque en el momento en que Dios, o que Abraham lo iba a sacrificar, Dios envía un carnero. Y yo quiero decirte a ti, hijo de pastor, si permaneces aquí y no te has perdido, es porque Dios ha hecho provisión. O eso no se escuchó. Es porque Dios ha hecho provisión. La segunda generación nos enseña eso. Pero hay una tercera generación, y voy avanzando rápido. Y es la generación de Jacob. Y esta generación es producto de una palabra profética. Isaac recibe una palabra, o más bien su madre Rebeca. Cuando llega el criado de Abraham a la casa de Rebeca, le dicen: tú serás madre de millares. Pero lo primero que se encuentra es que era estéril. Me parece que cada vez que Dios te da una palabra, una contradicción se levanta para bloquear esa palabra. Ella era estéril, pero Dios abre su matriz y ella concibe y tiene 2 hijos. Uno se llamaba Esaú, y el otro se llamaba Jacob. Jacob representa la generación que es transformada, porque se requiere que en la transición hayan cambios y transformaciones. Si queremos ser la generación que va a transformar la República Dominicana, nosotros tenemos que ser transformados. Dios es un Dios de transformación. Dios es un Dios de nuevas cosas. Y Dios está demandando a diario cambios en nosotros. La Biblia dice que nace Jacob, crece, y un día le compró la primogenitura a su hermano. Muchos dicen que se la robó. No, él no se la robó. Él se la compró. Él hizo una transacción. Luego su papá llega, lo bendice. Su hermano se da cuenta de eso y comienza a perseguirlo. En el proceso él tiene que huir, porque su madre lo envía a la casa de un hombre llamado ¿cómo? Labán.
¿Sabe qué significa Labán en la lengua original? Significa hacerse blanco o el que emblanquece. Eso significa que Dios llevó a Jacob a la casa de Labán para lavarlo. En la casa de Labán fue engañado. Quería a Raquel y le dieron a Lea. Trabajaba mucho tiempo y el viejo tramposo le cambiaba el sueldo cada vez que quería. Pero lo que él tenía que entender es que en la casa de Labán Dios lo estaba procesando. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de procesos. Y para poder ser generación emergente tenemos que estar involucrados con procesos. Dios lo estaba procesando. Él sentía dolor, él sentía aflicción, él sentía tristeza. Él sentía que se estaba muriendo, pero lo que él no sabía es que Dios estaba limpiándolo. Lo que él no sabía es que el detergente de Dios estaba purificándole, estaba quitándole la suciedad. Él decía, oh, no, ya no aguanto más. Pero Dios estaba lavándolo, Dios estaba limpiándolo, porque Dios no lo veía a él como un Jacob, Dios lo veía a él como un Israel. Yo quiero decirte en esta noche, Dios no te ve en el estado de cosas que tú estás. Dios te ve de acuerdo a su propósito. Algo se va a soltar en este lugar, o algo se va a soltar en esta noche. Llega su tiempo donde tiene que salir de la casa de Labán, pero no sale como entró. La Biblia dice que era riquísimo en ganado, en ovejas, en asnos, en todo lo que... Pero la Biblia dice que en el tiempo en que estaba ahí en la casa de Labán, su mujer, que era estéril, pudo concebir. Cuando tú pasas tiempo en la casa de Labán, en la transición para llegar al propósito de Dios te quiere, Dios no te va a dejar salir de esa casa con las manos vacías. Oh, no, eso no se entendió. Tú que vienes quejándote y diciendo no más proceso en mi vida. Tú que vienes diciendo no más proceso. Tú que vienes diciendo ya papá no más. Quiero decirte, tú no vas a salir de ahí con las manos vacías. Dios te las va a llenar. Dios te va a recompensar. Dios te va a bendecir. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Oh. Pero llega un momento donde necesita pasar por un lugar donde tenía que ser descoyuntado. Y esta generación habla de gente que tiene que encontrar su hora, tiene que encontrar su peniel, tiene que encontrar su momento, tiene que encontrar su tiempo, donde tú vas a llegar y vas a decirle: papá, soy un mentiroso, soy un engañador, Señor, me gusta esto y aquello, y yo sé que así como estoy no puedo ser un Israel, pero papá, si me toca pelear con los hombres, yo voy a pelear con los hombres. Aleluya. Si los hombres me van a tirar flechas, que me la tiren.
aleluya, si me toca pelear con ellos, yo voy a aguantar. Pero papá, yo estoy aquí porque necesito transformación. Yo estoy aquí, Señor, ya no quiero caminar así. Llevo tiempo caminando mal. Llevo tiempo caminando torcido. Quiero, aleluya, que quede una marca, una marca, una marca, una marca distintiva. Que quien quiera que me vea sepa que tú me transformaste. Jacob tuvo que pasar por su experiencia. Y por eso, cuando Jacob caminaba, ya tenía que caminar así. Caminaba así. Caminaba así. Ya no dependía de su habilidad. Ya no dependía de sus ventajas. Él sabía que en la cojera tenía que agarrarse del bordón de Dios. Tenía que agarrarse de la palabra. Él sabía que tenía que depender de Dios. Cada paso que daba tenía que darlo dependiendo de Dios. Pero para poder hacerlo se necesita transformación. Pero hay una cuarta generación. Y esa generación eres tú. Solo 3 entendieron esto. Solo 3 entendieron esto. Solo 4 entendieron esto. Oh, no, solo 5 entendieron esto. Solo 7 han entendido que tú eres esta generación. Tú eres la generación José. Hablar de José es hablar de uno de los personajes más fascinantes de la historia bíblica, ya que José revela verdades para la generación de este tiempo. La primera característica que tenía José y que debe tener la generación emergente, que es la cuarta generación, es integridad. Oye, eso no se escuchó. Eso no se escuchó. Eso no se escuchó. José tenía integridad. Dice la Biblia, Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a su padre de la mala fama de ellos. José perfectamente pudo haberse vendido para quedar bien con sus hermanos, pero José era íntegro. José no se vendía. José era responsable para cumplir la labor que se le había encomendado. José era fiel a sus principios. Y cuando tú eres fiel a tus principios, no importa el precio que tú tengas que pagar, no importa cuántos se enojen contra ti. La generación, aleluya, José, que es la cuarta generación, es una generación, aleluya, que valora lo que le ha sido entregado. No vende sus principios. La Biblia dice que Jacob le hizo una túnica de colores. Y algunos teólogos dicen que esa túnica representa nobleza. Un comentarista dice que esa túnica era de manga larga y que llegaba hasta los tobillos.
Y eso representaba el derecho de ser el primogénito. Aunque en el orden natural el primogénito era Rubén, en el orden espiritual él era el primogénito. La generación José es una generación que, aunque sea de las últimas, aunque sea de las más pequeñas, aunque sea de las que con ellas no se cuenta, es la generación que por principio y orden espiritual Dios los ha puesto por cabeza, aleluya, para llevar su gloria y su nombre. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? La generación emergente, ustedes no tienen el espíritu de Agar. Agar soltó su sueño en el desierto. Agar soltó su hijo y lo dejó tirado para que se muriera. Las circunstancias y el dolor la llevaron a eso. Tú no eres de los que cargan el espíritu de Agar. Tú eres de aquellos como Caleb. Caleb significa en el original perro de presa. Y Caleb es uno que se prende a su sueño. Oh my God, se prende a su sueño. Se agarra a su sueño. Se agarra como un perro de presa, se prende. Y hasta que el sueño no se cumpla, no lo suelta. Hablo con esa generación. Yo no soy dominicano, pero Dios me ha traído a esta nación a plantarme. Y yo sueño con ver esta nación. Aunque no soy dominicano, llevo 4 años orando por esta tierra. Y la amo como si fuera mi Colombia. Y yo creo en un día no muy lejano, donde vamos a ver esta nación sacudida. No por una tormenta, no por un tsunami como andan diciendo, sino por el poder y la gloria de Dios barriendo esta nación. Alguien diga amén a eso. Lo tercero que tenía José, y ya vamos terminando, era sujeción. Por su sueño, José fue vendido. Sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas. Y los ismaelitas lo vendieron a Potifar. Pero lo interesante de todo esto es que yo no veo a José peleando con Dios. Yo me imagino que muchas veces, pastores, José se sintió muy mal y lloraba y preguntaba: ¿por qué, Dios, me pasa esto? Pero José nunca se levantó contra la autoridad. Yo no veo a José levantándose contra Potifar. Yo no veo a José levantándose contra quienes Dios había establecido para que lo gobernaran. Él pensó: me pusieron como esclavo y voy a ser el mejor de todos. Voy a ser el mejor. Voy a marcar la diferencia, porque yo soy una generación emergente. Y sin importar el contexto donde tú te desenvuelvas, si eres parte de la generación emergente, debes aplicar lo que es la sujeción, lo que es el respeto a las autoridades. Cuando tú entiendes ese principio, Dios va a colocar un Potifar que te va a acercar a tu sueño. Porque Potifar fue puesto por Dios. Aún los ismaelitas fueron puestos por Dios para que en esas caravanas lo acercaran a su destino profético.
Lo cuarto que tenía José, y aquí quiero ser muy enfático, es carácter. Génesis 39:12 dice: entonces ella asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Carácter es la capacidad de decir no cuando otros dicen sí. Te lo voy a repetir. Carácter es la habilidad de decir no cuando todos dicen sí. José tenía carácter. Usted sabe lo que es tener una gata como la mujer de Potifar encima de uno todo el tiempo. ¿Usted se imagina esa gatúbela encima de él a toda hora molestándolo? José no era de palo. José no era de piedra. José era de carne. Pero muy a pesar de sus deseos, cuando tuvo que decir no, dijo no. Y aunque pensaran, porque la gata esa pudo pensar que él era raro, pero a él no le importó. Él prefirió que le dijeran raro, pero no deshonrar a Dios. Se requiere carácter para ser una generación emergente que impacta a su sociedad. Quizás tú dirás, pero es que todos lo hacen. Sí, todos lo hacen, pero tú no eres parte de todos. Tú eres una señal diferencial. Tú eres una marca diferencial. Valiente no es aquel que cede ante la tentación. Valiente es aquel que, aunque le guste la tentación, se levanta y corre. José huyó. Algo, aleluya, que Dios me ha dado, y es la capacidad, aleluya, de marcar diferencia en medio de mi sociedad. Por eso quédate con tu ofrecimiento, que yo soy generación emergente. Usted sabe que tiene capacidad de Dios cuando usted rehúsa hacer lo que otros hacen. Y Dios está levantando una generación con capacidad. Tiene que levantarse una generación en esta nación que camine en la altura de la moralidad que Dios exige. Con todo respeto lo digo, si hay algo que está dañando la sociedad en América Latina, es la inmoralidad. Y no podemos permitir que eso se filtre como algo normal dentro de la iglesia. Somos una generación emergente, que somos la cuarta generación para marcar cambios.
Esta generación se guarda porque sabe que hay una herencia y no van a dejar a sus hijos un legado de pecado. Quinto y último para terminar. La generación emergente que carga el espíritu de José es una generación que soporta la contradicción. Salmo 105, 17. Y aquí estoy terminando. Salmo 105, 17. Verso 16, leámoslo desde allí. Trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos en cárcel. Fue puesta su persona. Hasta la hora, dígalo conmigo, hasta la hora, hasta la hora, hasta la hora en que se cumplió su palabra y el dicho de Jehová lo probó. Hay pruebas que son terribles. Una prueba económica es difícil, pero se supera con una provisión. Una prueba de salud es difícil, pero se supera cuando Dios toca nuestro cuerpo y nos sana. Pero a mi modo de ver, una de las pruebas más terribles es cuando la palabra de Dios te está probando. Gente que carga una palabra de destino, gente que carga una palabra de promesa y llevan años esperando el cumplimiento de ella y nada ocurre. Por eso dice la Biblia, la palabra de Jehová lo probó. Esa fue su mayor prueba. La mayor prueba de José no fueron los grillos, no fueron las cadenas que pusieron con él, no fue la aflicción que tuvo que vivir en la cárcel. La peor prueba que vivió José fue tener que esperar casi 13 años para ver el cumplimiento de lo que Dios le dijo. 13 años en medio de aflicción, 13 años en medio de contradicción, 13 años en medio de cárceles. Esta generación es una generación que se levanta en medio de la contradicción, porque saben que son fuertes. Sabes, si Dios permitió lo que tú estás viviendo, es porque Él sabe que tú eres fuerte y que lo puedes soportar. Es una generación que no se amilana ni se acobarda frente a la contradicción. Sabe, José tuvo que experimentar eso. Y déjeme decirle esto, por causa del proceso por donde nosotros transitamos, nuestro enemigo se da cuenta que Dios tiene un plan y un propósito con nosotros. Mientras Dios guarda silencio y no manifiesta el propósito o el destino profético con una persona, todas las huestes enemigas están a la expectativa, esperando lo que va a suceder. Y más aún cuando tú cargas una palabra de destino, hay una expectación. Cuando todo el infierno se levante para tratar de detenerte, yo no sé a quién yo le estoy hablando en esta noche, pero yo sé que aquí hay gente que se encuentra en esta situación, gente que está viviendo en medio de contradicción, gente que está viviendo en medio de oposición. Tienen una palabra de promesa, Dios les habló, Dios les mostró, Dios les dio. Dios te preñó con una palabra,
pero contradicción se ha levantado contra ti. Y es ahí donde no podemos caer en el cuestionamiento y decir, ¿por qué razón, si Dios me dio una palabra de promesa, todo se torna oscuro en mi camino? Todo se levanta porque no hay solución. ¿Cuándo va a llegar el momento donde Dios va a realizar lo que expresó? Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que entender que en ese preciso momento donde Dios manifiesta esa palabra que expresó sobre ti, también empieza una gran lucha entre la promesa y aquello que quiere detener esa promesa. Así como el cielo está trabajando para que tú lleves a cabo tu palabra, hay una oposición que se está levantando como contradicción para que tú no encuentres tu palabra. El que la palabra no se cumpla inmediatamente no significa que Dios no habló o que mintió. Debemos entender que siempre va a haber confrontación para tratar de detener. Cuando Dios te preña de una palabra, cuando Dios quiere darte una palabra, ocurren varias cosas. Y es que la contradicción va a querer detener el que tú puedas concebir y te va a querer hacer estéril. Va a querer cerrar tu matriz, que es tu espíritu, para que tú no recibas el esperma de la palabra. Pero si no ocurre eso y tú te preñas de la palabra, lo que va a querer hacer es que tú abortes esa palabra. Y si no, va a hacer lo que dice Apocalipsis 12:2, que dice que una mujer que estaba encinta dio a luz un hijo en el desierto, y que inmediatamente apareció Satanás, el diablo, para devorar la criatura. Lo tercero que va a ocurrir es que cuando tú concibes, cuando tú das a luz la palabra, hay una contradicción que va a querer comerse tu criatura. Tú tienes que entender en esta noche que esa contradicción que tú estás viviendo no es eterna. Tú vas a tener que entender en esta noche que esa situación que tú estás viviendo no es para destruirte, es para levantarte. Yo quiero que se coloque sobre sus pies. Tú no vas a morir en el desierto. José estaba en la cárcel y los egipcios tenían dos sentencias. Una era la cadena perpetua, que era para los naturales. La otra era la sentencia de muerte, que era para los esclavos. José era un esclavo. José no muere, pero recibe una cadena perpetua. Muchas veces él dijo, ¿cuándo será? ¿Cuándo se cumplirá? Pero Dios lo alcanzó. Dios lo alcanzó. La palabra lo alcanzó. Y llegó el tiempo de su cumplimiento. José sueña en la casa de papá, pero interpreta en la prisión. Aunque muchas cosas quieran detenerte, tú tienes que entender que tú eres parte de una generación emergente. Tú eres la cuarta generación. Tú eres la respuesta a esta generación. José se presenta e interpreta el sueño. Y Faraón lo llama Zafanat Panea.
que significa el revelador de misterios. Y Dios ha permitido todo lo que tú estás viviendo porque quiere que tú interpretes sueños para otros. Dios quiere levantarte a ti como un revelador de misterios para esta nación. Gente que necesita escuchar de Dios. Gente que necesita escuchar los misterios del reino de Dios. Gente que necesita escuchar verdades ocultas. Gente que necesita, Dios mío, conectarse con su destino. Y necesita un Safanapanea que interprete y revele los misterios de la hora. Para eso Dios te trajo aquí. 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 Shatalabababakayaba. Shatalabababakayaba. Tú que llevas tiempo pensando qué será de mí. Tú que llevas tiempo en dolor diciendo cuándo será. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú en la plaza de la espera. Los obreros de Mateo, dice la Biblia que llevaban mucho tiempo ahí esperando en la plaza que el dueño de la obra los contratara. Y a la 11ª hora, a las 5 de la tarde, llegó el dueño de la obra. Cuando pensaron que ya no, apareció el dueño. En esta noche Dios se quiere meter en esta reunión porque quiere activar el sueño y quiere conectarte con tu destino profético. Levante sus manos y adore a Dios.